Vamos en este momento a empezar el tema de hoy, de este retiro de servidores, y el tema que vamos a ver es las cualidades y virtudes del servidor. O sea, ¿cuáles son las cualidades y virtudes del servidor? Y vamos a tomar la palabra de Dios en la carta de San Pablo a Timoteo. San Pablo a Timoteo, la primera carta. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice San Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Si alguien aspira al cargo, aquí dice de obispo, ¿verdad? Pero vamos a decir de servidor. No hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario, pues, que el servidor, vamos a ponerle aquí, sea irreprochable, ¿verdad? Casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz, desprendido del dinero, que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podría guiar a la asamblea de Dios? Y dice a continuación, no se debe escoger a un recién convertido, no sea que el cargo, ¿qué le puede pasar al cargo? Dice, que se le suba la cabeza y el diablo lo haga caer. Es necesario también que goce de buena fama ante los que no pertenecen a la iglesia, para que no hablen mal de él y caiga en las redes del diablo. Palabra de Dios. Muy bien. Entonces aquí tenemos servidores, ¿verdad?, de su grupo de oración. Y una de las condiciones que nos está poniendo aquí San Pablo para servir en la iglesia es, número 1, él dice que es bueno, ¿verdad?, aspirar a ser servidor, ¿sí o no? Es bueno, porque tú quieres servirle ¿a quién? ¿A quién le servimos? Al Señor, ¿verdad? Le servimos a Dios. Entonces dice, primero, irreprochable. Puede ser que usted tenga un testimonio, ¿verdad?, de que viene de una vida antes, ¿verdad?, que era dudosa, que tenía una cantidad de problemas, pero usted se entregó al Señor. En la vida actual, su testimonio debe ser irreprochable, que la gente no pueda decir que tiene doble cara. Es importante esto, es decir, porque usted ha de ser testimonio para los demás, un testimonio viviente. Hay gente que tienen un testimonio que dar, ¿verdad?, de lo que fueron antes. Y entonces el Señor los llamó a su camino y se convirtieron. Pero hay un testimonio viviente que dar todo el tiempo. Es decir, lo que somos ahora. La gente nos está mirando siempre. Si usted sirve en la iglesia, cualquier ministerio que sirva, de lector, de ministro extraordinario de la Eucaristía, puede servir en el coro, puede servir en el grupo de oración, puede servir en cualquier otro grupo. Usted tiene que ser testimonio. ¿Dónde? En la iglesia, en su casa, en su trabajo, donde quiera. La gente no puede mirar que usted hace cosas que son inadecuadas, ¿verdad? Reprochables, diríamos. Suponga que usted está en el supermercado y usted cree que nadie lo está viendo, ¿verdad? Y entonces usted ve unas uvas allí, ¿verdad? Se ven bien ricas. Y usted viene y le arranca una uvita y la está probando. Usted, eso no es suyo, usted no tiene que comérsela, ¿verdad? O usted se meta algo al bolsillo de una tienda. Eso da muy mal ejemplo. Primero a sus hijos si andan con usted, y segundo, mal ejemplo a cualquier persona que lo esté observando. Que la gente lo que va a decir, y ese no es fulano, o esa no es fulana, la que canta en el coro, el que sirve en la colecta, que recoge la colecta, el que nos está recibiendo en la puerta. Y míralo ahí cómo se echó eso al bolsillo, a la cartera. ¿Entiendes? Es muy importante que sea irreprochable su conducta, que nadie pueda señalarlo en ningún momento. La otra cosa que dice, que sea casto.
Es decir, una persona que se ocupe de su hogar y que no ande mirando el prójimo, ¿verdad? La mujer del prójimo, si es hombre, o el hombre de la prójima, si es mujer, ¿verdad? Que eso puede pasar. Y entonces dice aquí que tenga buenos modales, ¿verdad? Buenos modales, dueño de sí. ¿Qué es dueño de sí? Que no es una persona que se arrebata fácilmente, que se llena de ira, que responde de una manera violenta, sin control. Mire, esto nos pasa a veces, muchas veces en la carretera, ¿sí o no? Cuando alguien se nos pasa, usted saca dedos o insulta, hay lo que llaman la agresividad de la carretera, ¿verdad? Del manejo. Hay gente que se transforman cuando agarran un guía, son otras personas, pues los demás nos están observando. Entonces es muy importante ser dueño de sí, que usted tenga control de sí mismo o de sí misma. Buenos modales, es decir, que usted sea capaz de saludar, de agradecer, de pedir permiso, de sonreír, ¿verdad? Esos buenos modales. Y dice aquí, ¿qué más? Dice aquí que acoja fácilmente en su casa, que acoja fácilmente en su casa, que sea una persona acogedora, ¿verdad? Y sobre todo acogedor no solo en su casa, sino también en la iglesia, ¿verdad? Quizás sea usted ese ministerio que dicen de bienvenida. Pues la persona que está en ese ministerio de bienvenida en el grupo o en la iglesia tiene que ser acogedora, gente sonriente, gente que se le vea, ¿verdad? Que tienen esa capacidad de recibir al que llega. Entonces eso es muy importante. Y aquí dice algo interesante, que dice, con capacidad para enseñar. Así que usted necesita aprender, ¿verdad? Primero. Sería necesidad de aprender primero y después enseñar. ¿Y qué dice San Pablo? Que las escrituras sirven para enseñar, corregir, etcétera, ¿verdad? Entonces usted tiene que aprender sobre las escrituras y sobre la doctrina de nuestra iglesia para enseñar a otras personas y darle a ellos lo que usted ha aprendido. Primero hay que aprender. Y dice aquí, no debe ser bebedor ni peleador. Se supone, ¿verdad?, que dejamos eso atrás, ¿verdad? Que usted llegue a una fiesta y no sea el que dé el show porque está allí pasado de tragos, ¿verdad? Eso tenemos que nosotros moderarlo, ¿verdad? Y si es posible, si usted tiene un problema de alcoholismo, mejor destierre totalmente aquello del trago, ¿verdad? Y dice aquí, que no sea peleador. Bueno, hay mucha gente que cuando toman se ponen peleadores, peores se ponen, ¿verdad? Pero hay gente que sin tomar ningún trago son peleadores, andan buscando siempre una protesta que hacer, ¿verdad? Enfrentarse a quien sea. Eso es personas, ¿verdad?, que son beligerantes, se llama, ¿verdad? Que siempre están tratando de buscar un pleito por todo y una discusión por todo, en su trabajo, en su casa, en su vecindario, ¿verdad? Siempre hay que arreglar las cosas de una manera amable. Entonces no debe ser peleador. Y dice aquí también que sea indulgente. ¿Qué es una persona indulgente? Es una persona que perdona, que trata de siempre arreglar las cosas de buena manera, ¿verdad? Indulgente. Sobre todo los padres con sus hijos. Los hijos cometen errores, usted los corrige, pero tiene que ser indulgente muchas veces, ¿verdad? Tratar de ver cuál es el motivo por el cual la persona hace estas cosas, o los niños, etcétera. Y entonces ser indulgente. Amigo de la paz, o sea, pacificador. El mismo Jesús dijo, bienaventurados los pacíficos, porque ellos heredarán la tierra. Es decir, hay que ser personas pacificador, amigo de la paz, no aquellos que están siempre buscando un pleito. Incluso ustedes, si tienen que elegir a un servidor y ven que es una persona así beligerante, peleadora, mejor ni lo escojan, porque ese pleito que hacen con otro lo van a hacer con ustedes allí en el grupo. Entonces, mucho cuidadito, ¿verdad?, con esas personas peleadoras, que no lo lleven al servicio. Y dice aquí, desprendido del dinero.
que sea una persona interesada en el dinero, que está siempre pendiente de lo que hace o de lo que da, y de que si pone algo en la colecta, tiene que mirar a ver qué hacen con eso. Peligroso, ¿verdad? Si está como servidor, que va a estar siempre atento a los del dinero. Y dice aquí, capaz de gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Eso es importante. Ustedes traen sus niños al grupo de oración, a la iglesia, y entonces cuando la gente los ve, esos niños bien educados, que están sentados, que se refieren muy bien a los demás, que tienen disciplina, ¿verdad? Y entonces eso dice mucho de un servidor, ¿verdad? De lo que va a hacer con todo el grupo. Por tanto, tiene que ser alguien que sea capaz de dominar, dice aquí, su propia casa, sepa gobernarla, y entonces así va a poder gobernar bien el grupo al que está sirviendo. Y dice aquí, porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede guiar la asamblea de Dios? Es verdad lo que dice San Pablo. Si no puede gobernar a sus hijos, entonces, ¿cómo va a poder gobernar a los demás? ¿Cómo va a poder dirigir la asamblea de Dios, el grupo? Entonces, muy importante. Dice, no se debe escoger a un recién convertido, no sea que el cargo se le suba a la cabeza y el diablo lo haga caer. Esto es un error que se comete muchas veces. Es una persona que ha venido al grupo de oración o al grupo que usted pertenezca, a la comunidad, y viene dando un testimonio, hablando bien en el micrófono, pero es recién convertido, dando un testimonio fuerte, y de una vez lo escogen como servidor. Tenga cuidado. Hay que dejar que vaya esa persona demostrando, ¿verdad?, que tiene amor a Dios y que tiene amor a la iglesia y que tiene amor al servicio. Y entonces allí lo vamos a ir observando. Yo soy uno que creo lo siguiente: cuando hay personas que vienen de los países por ahí, ¿verdad?, o de otro estado o de otra región, y dicen, mire que yo fui servidor en mi país, que yo fui servidor en esta otra diócesis, que fui servidor en este otro estado, y lo que están es diciendo, póngame a servir aquí también. No. Póngalo un año, siéntelo ahí un año para observarlo. ¿Por qué? Porque usted no sabe qué mañas trajo de por allá. Y hay gente que se van de una diócesis o de una parroquia o de una localidad porque nadie lo aguanta. Entonces se van a otro grupo, vienen con cara de mansos corderitos, y usted lo escoge porque le ve buena pinta, ¿verdad? Se ve bien, se ve que es una persona sólida, etcétera. No, obsérvelo un tiempo, siéntalo un rato, ¿verdad? Es muy importante. Y después póngale a hacer trabajitos sencillos, ¿verdad? Como poner las sillas o barrer el salón, cosas así, para ver si tiene humildad también. Pero si viene con títulos y diciéndote a ti, no, que yo serví allá y yo hice tales cursos, tengo tales títulos, tranquilo, póngase por ahí a hacer varias cosas y ahí se ve si tiene humildad. Y esto es muy importante porque una persona recién convertida o una persona que no sabemos cuál es su historial de servicio, la podemos poner a servir, pero puede que nos haga un desastre, porque trae todas sus manías, poca vergüenza, etcétera, de por allá, y puede que eso en realidad sirva para hacer daño, ¿verdad?, al grupo, a la asamblea. Dice aquí al final, es necesario también que goce de buena fama antes los que no pertenecen a la iglesia, que esa fama esté en su casa, en su comunidad, en su trabajo, que sea lo mismo aquí y afuera, porque no podemos tener una persona sirviendo que sea de dos caras, ¿verdad?, que aquí sirva y se ve muy manso, muy humilde, pero por ahí anda dando un mal testimonio, como decía antes. Y aquí al final dice, para que no hablen mal de él o de ella y caiga en las redes del diablo. Es decir, que puede pasar eso, que el servicio que esa persona esté haciendo se vea realmente lastimado por el mal ejemplo que da fuera de la comunidad, fuera de la iglesia. Y esto es peligrosísimo. Entonces tiene que ser lo mismo aquí y afuera. Yo esta palabra que le quiero que ustedes anoten, eso se llama coherencia. ¿Qué es lo que es coherencia? Una persona coherente es aquella que es lo mismo aquí y donde quiera que vaya.
Eso es importante. Yo al principio que empecé a servir en la renovación, yo veía a ciertos servidores y decía, pero esta persona no es coherente, porque aquí se ve muy bien cuando agarra un micrófono, cuando está al frente, pero yo le veo por allí que insulta, yo le veo allí que trata mal a la gente. Entonces no hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. Por eso Jesús dijo eso de los fariseos. ¿Se recuerdan que Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen? Eso es falta de coherencia. Tenemos nosotros que ser coherentes, o sea, que sea lo mismo en la casa y fuera de ella. Porque si alguno de ustedes sirve aquí y después en la casa sea un lobo, ¿verdad?, una fiera para el esposo, para la esposa, para los hijos, entonces no hay coherencia. No hay coherencia, tiene que haberla en todos los lados. Y lo mismo que nosotros hacemos en un lugar, será para otro. Quiero hacerle un resumen de algunas cualidades. Yo quisiera poner primero los requisitos que necesitamos para un servidor, basado en lo que acabamos de leer. Primer requisito debe ser que esa persona haya tenido una experiencia personal con Jesucristo, que haya tenido un encuentro con Jesús, con el Señor, con el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Yo he visto mucha gente que se ha enganchado a servidores sin tener esa experiencia, que no puede dar un testimonio de un antes y un después, que no pueden decir, mira, a mí me pasó esto tal día y yo era tal persona, pero desde que me encontré con el Señor comencé a ser una persona diferente y mi encuentro fue de esta manera, que te puedan dar detalle de su encuentro con el Señor. Esto es muy importante, porque yo en la renovación he encontrado gente que se han enganchado en la renovación. ¿Y cómo se han enganchado? Porque ven que el grupo de oración es grande y ellos quieren estar ahí para estar al frente y hacerse famosos. Ellos ven, por ejemplo, que la renovación, ¿verdad?, tiene muchos grupos por todos los lados y que tiene facilidad de moverse, tiene muchos eventos y son gente que le quisieran ir a participar en estos eventos, viajar o lo que fuera, ¿verdad? Y si es de un coro, hay gente que se enganchan al coro, ¿verdad?, que cantan para el mundo o tienen un poco de cualidades musicales y entonces dice, yo quiero entrar en ese coro, porque yo los veo a ellos muy bien y la gente se entusiasma mucho con ellos y quiero ser parte del coro. Pero sin tener un encuentro personal con Jesucristo, esas personas pueden ser personas peligrosas, porque te pueden dividir el grupo, te pueden dividir el coro, te pueden inclusive introducir cantos que no corresponden, se pueden poner a dirigir la alabanza o lo que fuera después, pero son personas que no sienten la presencia de Dios, ni son capaces de que otros la sientan también, hacer que el Espíritu se mueva para que otras personas reciban lo que ellos recibieron, porque nunca han recibido nada. Entonces, esa es la primera cosa, tener un encuentro personal con Jesucristo. Tiene que haber eso, y eso el Papa Juan Pablo II lo decía. Todo católico debe tener un encuentro personal con Jesucristo. Y qué pena, ¿verdad?, que sirvamos en la iglesia sin tener ese encuentro. Porque esos que sirven a la iglesia sin haber experimentado la presencia de Dios, ¿sabe lo que hacen? Están siempre apabullando a los demás, están siempre maltratando a los demás, están siempre regándola de alguna forma o de otra, ¿verdad? Y siempre están con esas protestas, etcétera, o peleadores y demás, como decía antes San Pablo. Entonces, esa es la primera cosa, un encuentro personal con Jesucristo. La segunda cosa es una vida sacramental, es importante. Yo tengo una vida sacramental. No podemos poder servir, ni siquiera en el coro, a una persona, en el grupo de oración me refiero. No podemos poder servir a una persona que no viva vida sacramental. Digamos, que no esté casado por la iglesia y no reciba la confesión y la comunión, que es la vida sacramental. Esto es muy importante. Me encontraba yo una vez en una situación de un coro, de una parroquia, en el cual había una persona que no estaba casado por la iglesia y servía y era buen músico. Y entonces era parte del coro del grupo de oración. Pues esta persona se agarró y habló con el sacerdote, el párroco,
porque del grupo de oración le pusieron fecha, ¿verdad? Para que solucionara ese problema, si quería seguir sirviendo. No le estaban diciendo vete para afuera, le estaban diciendo queremos que siga sirviendo, pero arregla esta situación. Pero él sintió que lo estaban obligando porque no quería, ¿verdad? Y guabineó, ¿verdad? Como dicen por ahí, o sea, le dio la vuelta a la cosa para que no darle solución a ese problema. ¿Y sabe lo que hizo al final? Se puso en connivencia con el párroco, le explicó al párroco. Y como en la iglesia, de los que sirven en el coro, en la misa, no se le obliga eso, entonces por ahí se agarró. Entonces el párroco me viene y me habla a mí y me dice, mira que está pasando esto, pero les quieren obligar a esta persona a casarse por la iglesia, y sabe bien que la iglesia no quiere que nadie haga un matrimonio por la iglesia obligado. Yo dije, es verdad, a él lo que se le está invitando a arreglar su condición, pero no se le está obligando. Ahora yo le expliqué al párroco lo siguiente, digo, mire, en el coro, en la misa, como el coro lo ponen por allá detrás, y debe ser, ¿verdad? La misa lo ponen por allá detrás. El padre está aquí dando la misa y el coro está allá arriba, allá por allá detrás. Nadie lo está mirando a nadie lo que están cantando, ¿verdad? O sea, esa obligación de que esté viviendo vida sacramental no es tan fuerte. Yo diría que debería ser necesario también, ¿verdad? Pero no es algo que se obligue, que sea algo fuerte. Pero en el grupo de oración, ¿dónde está el coro? Al frente, ¿verdad? Todo el mundo los está mirando. Eso es lo primero. Y segundo, el grupo de oración. En el grupo de oración, el coro, es decir, el ministerio de música, ministra. O sea, son predicadores también, utilizando la música para predicar. Por tanto, las canciones que canten tienen que ser canciones ungidas, para que el pueblo de Dios sienta la presencia. Y si una persona que no vive vida sacramental, ¿cómo va a ayudar a otros a que sientan la presencia? Yo me acuerdo de alguien que en el coro era quien cantaba, y oye, unos cantos súper motivados, con unas letras bellísimas, pero esa persona no vivía vida sacramental. Y si usted es una persona que tiene discernimiento como servidor, que es una de las condiciones, tener discernimiento, usted va a sentir cuando esa persona canta como una campana que resuena, como dice San Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 13, campana que resuena. Puede ser el canto más lindo que esté cantando, pero ese canto no mueve a nadie, porque no hay unción. ¿Por qué no hay unción? Porque esa persona no vive vida sacramental. Porque para tener unción hay que primero el encuentro, y segundo vivir vida sacramental, y después se busca la presencia del Espíritu Santo, que es la unción. Entonces eso es muy importante, porque el coro en el grupo de oración está al frente y el coro ministra, es decir, está cantando para que la gente reciba la presencia de Dios. Y si la persona no vive en la presencia de Dios, ¿qué va a darle a los demás? Esto es muy importante. Entonces, por eso es que es importante que los del coro estén en esa condición. Entonces, el tercer punto después de tener el encuentro con el Señor, vivir vida sacramental, es la unción. Ya casi la acabo de mencionar. ¿Qué es la unción? La unción es presencia del Espíritu Santo cuando tú estés sirviendo. Y hay formas de servicio, ¿verdad? Ahí está la predicación, es un servicio. Está el que anima en el grupo de oración, ¿verdad? Es otro servicio. Está el que canta, ese es otro servicio. Está el que predica, ¿verdad? Y está también el que ora, o sea, los que interceden por los hermanos que están en el grupo de oración. Todos esos servicios dentro del grupo de oración se necesita unción. ¿Y qué es unción? Presencia del Espíritu Santo. Le voy a leer una lectura y está en el Evangelio de San Juan, el capítulo 16. Hoy puedo leer el 14 mejor, para que ustedes vean la diferencia. 14, 18. Vamos a leer del 17 mejor. Bueno, vamos a leer del 15, más fácil. Dice del 15, San Juan 14, 15, dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos.
O sea, ya está, ¿verdad? Mandamientos. Eso es vida sacramental, mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector. O sea que para recibir el Espíritu Santo necesitamos vivir la vida de Dios, o sea, obedecerle a Él, sus mandamientos. Y dice aquí, el Padre les dará otro protector. ¿Por qué es otro protector? Porque el primer protector, ¿quién es? Jesucristo. Jesús es el primer protector, ¿verdad? Y entonces dice, otro protector, ¿quién es? El Espíritu Santo. Dice que permanecerá siempre con ustedes. Y aquí dice, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Palabra del Señor. Miren qué lindo, o sea que aquí el Señor Jesús nos dice, nos habla de dos presencias del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Dice, en ustedes y con ustedes. Le voy a señalar algo. ¿Desde cuándo está el Espíritu Santo en ustedes? Desde su bautismo, porque usted se convirtió en templo del Espíritu Santo a través del bautismo. O sea, está en ustedes. Ahora, puede estar apagado, ¿sí o no? Puede estar contristado, dice San Pablo. Puede estar el Espíritu Santo dormido en ustedes. Para eso se necesitaría usted volver a revivir eso, ¿verdad? Lo que llamamos efusión del Espíritu Santo. Hay que orarle a usted, participe en un seminario de vida en el Espíritu, en el cual usted recibe ese nuevo reavivamiento del Espíritu, ese nuevo fuego, ¿verdad? Se reavive la llama, es importante. Entonces, que haya siempre un constante buscar ese Espíritu Santo y revivir esa llama. El seminario de vida en el Espíritu es la forma de iniciar a revivir esa llama, pero usted como servidor debe buscar, de cuando en cuando, yo diría cada año, por lo menos una vez, participar en un evento donde usted reavive esa llama, porque se apaga, ¿verdad? Se apaga. Como dice una canción por ahí, ¿verdad? La fe, si no se propaga, se apaga. Y yo voy a decir por qué se apaga. Usted necesita estar en acción, en actividad, en servicio. El que está en servicio, el Espíritu Santo está activo en él. Pero le voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo también está con ustedes. Ahora le voy a decir cómo es con ustedes. En ustedes de su bautismo. Y con ustedes, ¿sabes desde cuándo? Está el Espíritu Santo con ustedes. Cuando usted reaviva esa llama, el Espíritu Santo se le pone al lado. Porque usted está diciendo, yo necesito Espíritu Santo para trabajar en la viña del Señor. Y eso está en Hechos de los Apóstoles. Fíjense cuando dice el segundo Pentecostés que vivió Pedro y los discípulos. Nos habla de eso, ¿verdad? Que dice aquí, cuando Jesús es proclamado por segunda vez en el capítulo 2 y versículo 14, que dice que Pedro con los 11 a su lado se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos. Pedro se echa un discurso tremendo, no lo vamos a leer entero, ¿verdad? Todo eso comienza Pedro a hablar. Y entonces dice que al final, en el versículo 37 del mismo capítulo 2, dice, al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y él le contestó, arrepiéntanse, que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y dice, sus pecados serán perdonados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, que ellos van a tener un encuentro con el Espíritu Santo y van a tener desde ese momento presencia del Espíritu Santo. Y entonces vamos a ver después cómo Pedro, ¿verdad? Cuando salió de la cárcel, él comienza a decir, hablar de que querían recibir el Espíritu Santo. Y entonces dice, se han aliado los jefes de las naciones para hacerle esto a los cristianos. Y entonces él pidió de nuevo Espíritu Santo. Cada vez que usted va a iniciar un trabajo en la iglesia, necesita esa presencia del Espíritu Santo. Pedirlo. Por eso en el grupo de oración, lo primero que hay que hacer, después de dar un poco de brinco, etcétera, para avivarnos un poco, ¿verdad? Los que vienen por ahí un poco
desconsolados, cansados, agobiados, ¿verdad? Damos un poquito de brincos ahí, de animación, de avivamiento, pero después lo que sigue es pedir la presencia del Espíritu Santo. Yo digo que hasta primero que pedir perdón, ¿saben por qué? Porque el mismo Jesús dice, en lo que acabé de leer, en el Evangelio de San Juan, ya en el capítulo 16, dice que Él nos convencerá de pecado. Es decir, que necesitamos el Espíritu Santo inclusive para convencernos de que le hemos fallado al Señor. Porque a veces nosotros nos creemos muy buenos, ¿verdad? Uno mismo se justifica, ¿verdad? Muchas veces. Cuando va al confesionario dice, Padre, yo soy bueno, yo ni mato ni robo. Yo no sé por qué, mi esposa fue que me dijo que me viniera a confesar, pero yo vine a confesarme, pero yo no he hecho nada malo. O hay gente que tú le dices, vaya a confesarse, tengo 20 años, no se confiesa, vaya a confesarse. No, pero yo no he hecho nada, me dijo una señora en estos días. Dice, tengo tantos años que no me confieso y yo he estado comulgando porque yo ni mato ni robo, yo no le hago mal a nadie. Y una señora tiene que confesarse, porque de seguro hay cositas por ahí. Deja que usted vaya allí, pídale al Espíritu Santo que le convenza de que usted está haciendo mal. Y Él hace eso. Entonces en el grupo de oración pudiéramos pedir al Espíritu Santo la presencia y nos convence de pecado, nos prepara el corazón para escuchar la palabra, nos abre la boca para alabar al Señor. Entonces lo primero que necesitamos es el Espíritu Santo con nosotros. Cuando usted va a hablarle de Dios a otra persona, sea su hijo, su esposa, sea un hermano o una hermana, sea algún familiar, sea alguien en el trabajo, sea una persona en la calle, usted tiene que invocar primero al Espíritu Santo con usted, que esté ahí para darle esa unción. Eso es lo que se llama unción, presencia del Espíritu Santo. Jesús la recibió en el bautismo. Él recibió en el bautismo, dice que el Espíritu Santo se posó en él como se posa una paloma. Y vamos a ver que los apóstoles necesitaron Pentecostés y ellos están bautizados ya. Jesús lo había bautizado a los apóstoles, ¿sí o no? La palabra de Dios no nos dice que Jesús bautizó a los apóstoles, pero sí nos dice que los apóstoles, o sea, los discípulos de Jesús, estaban bautizando a otras personas. ¿Y quiénes se quejaron de eso? Los discípulos de Juan el Bautista. Dijeron, él anda por ahí, sus discípulos andan bautizando a otras personas. Entonces, si bautizaban a otros, porque ellos estaban bautizados también. Entonces, sin embargo, ellos necesitaron un Pentecostés. Necesitaron que el Espíritu Santo llegara. Y dice que antes de eso estaban miedosos en el aposento alto, encerrados por miedo a los judíos. Pero después que llegó el Espíritu Santo, abrieron las puertas y las ventanas. Y Pedro se puso en el balcón y se dio tremenda prédica, sin miedo. Eso le llama a la iglesia parresía. Apunta esa palabra por si la puede usar mañana, que es domingo, ¿verdad? Porque la palabra dominguera, sí. Puede decir, allí me hablaron que tenemos que tener parresía. ¿Qué es lo que es parresía? Valor para proclamar la palabra de Dios. Tenemos que tenerla. El servidor tiene que tener esa parresía para que sus labios se abran en el momento que tienen que abrirse. Miren, una vez una persona llegaba siempre a una gasolinera y era un predicador, y ese día siempre le servía un hindú allí, ¿verdad? Un pakistaní, le servía siempre la gasolina y lo saludaban y se saludaban, etc. Pero ese día que llegó a tanquear, como dicen muchos, él sintió que el Espíritu Santo le habló y le dijo, háblale de Jesucristo. ¿Y sabe lo que pasó con este predicador? Él en su mente dijo, ¿cómo le voy a hablar de Jesucristo si es un pakistaní? Pero nosotros no sabemos si en Pakistán está la iglesia católica también, y hay cristianos en la India. Entonces, él sintió que no, y el Espíritu Santo era que le estaba diciendo, háblale. Él tenía la unción necesaria, porque cuando el Espíritu Santo te da a ti un mandato para hacer algo, Él está ahí para ayudarte. Por eso que Jesús le llamó el Consolador, ¿verdad? Le llamó también el Paráclito, que quiere decir el que te apoya. Entonces estaba ahí para apoyarlo. Pero el predicador cerró la boca, no tuvo parresía, le dio miedo. Hablar de un pakistaní, él pensaría que me va a decir me va a insultar, todo esto. No le habló. La semana siguiente volvió a tanquear, tanqueaba todas las semanas, a echar gasolina, y ya no vio allí al joven que él
le había pedido el Señor que le predicara. ¿Y sabe qué pasó? Preguntó, ¿y dónde está el joven tal y cual? Le dijeron, oh, él murió de un accidente. Y esa alma se la iban a cobrar a ese predicador. A él le tocaba pagar por esa alma que no se salvó. Por falta de parresía, o sea, de valor para proclamar la palabra de Dios. Si tú necesitas valor, simplemente pídele al Espíritu Santo, dame valor. Como Pedro, ¿verdad? Que predicó y 3,000 se convirtieron ese día, porque tenía esa fuerza del Espíritu Santo. Usted la necesita para cosas sencillas, no solo para venir a predicar aquí frente al grupo, o para dirigir, o para cantar. No, lo necesita para su vida diaria, para hablarle a sus hijos que andan por mal camino, para hablarle a un hermano o una hermana suya que esté haciendo lo que no debe hacer. Parresía necesitamos, ¿verdad? Sabiduría de lo alto. Después de la unción, que la necesitamos para cualquier servicio, sea para orar por los hermanos, sea para predicar, sea para cantar, sea para animar el grupo de oración, se necesita unción. Porque si no seremos campana que resuena para dar una enseñanza, ¿verdad? Necesitamos unción. Si usted es ministro extraordinario de la Eucaristía y tiene que llevar la Eucaristía a una persona, usted tiene que predicar allí, porque se le da ese formato, que usted tiene que leer la palabra de Dios, hacer un pequeño comentario, pero necesita esa fuerza del Espíritu, esa sabiduría de lo alto. Entonces, para cualquier servicio en el Señor, si se va a un novenario o a un funeral y lo ponen a dirigir la palabra, o a dirigir una oración, vaya con parresía y vaya con unción. O sea, valor para hacerlo. Y segundo, porque si el Señor te da a ti el mandato, o te da a ti, digamos, te mueve la voluntad para hacer algo, ¿verdad? Se está moviendo, es porque Él va a estar allí contigo. Entonces, esa es una condición importante para el servicio, la unción del Espíritu Santo. La siguiente cualidad que necesitamos es la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es hacer lo que tenemos que hacer siempre. Mantenernos fijos en las cosas del Señor. Las cosas del Señor no son para un día, no son como una camisa que se cambia. Yo me acuerdo de un hermano de un grupo de oración, bien sencillo el hermano, que un día alguien lo vio y después de un año de estar perseverando en el grupo de oración, este hermano, alguien lo vio y le dijo, ¿y tú todavía sigues yendo allí al grupo de oración? Y el hermano le contestó, sí, y seguiré siempre. Porque esto no es como una camisa que se cambia de un lado para otro. Esto es algo que es hasta que me muera. Así debe ser, eso es fidelidad. El servicio a las cosas del Señor es en las buenas y en las malas, como quien se casa, ¿verdad? Que le dicen, cuando usted se está casando, ¿sí o no? Por la iglesia le dice, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Hay gente que viene al grupo de oración y sirven porque le están pidiendo al Señor un trabajito. Cuando consiguen un buen trabajo, que le ofrecen overtime y un ascenso, dejan las cosas del Señor. Ese no era fiel. Ese no era fiel. O esa no era fiel. Hay gente, jóvenes sobre todo. A mí que como diácono me tocaba en la parroquia que yo estaba elegir los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Y me traían jóvenes a veces y querían ser ministro extraordinario de la Eucaristía. Y yo le decía a los jóvenes, miren, a mí no me gusta mucho poner jóvenes como ministro extraordinario de la Eucaristía, porque son muy inconstantes, le falta mucha fidelidad muchas veces. ¿Y saben por qué? Porque son jóvenes solteros y mientras están solteros le sirven al Señor, le sirven mucho en el grupo de oración, pero el día que consiguieron una noviecita o un noviecito, si esa novia o noviecito no busca de Dios, lo saca inmediatamente del servicio. Porque le llama más la atención, ¿verdad? El que ya consiguió a alguien y entonces eso está como primero. No, Señor, Dios es primero. Dios es el que da el querer y el hacer. Dios te busca el trabajo. Dios te busca el novio o la novia. Dios te da los hijos. Hay gente que no pueden tener hijos y están allí metidos en el grupo de oración, en la iglesia orando, hasta que tienen un hijo y después, no, que por el niño o la niña no tengo tiempo ahora para venir a las cosas de Dios. Peligro eso es falta de fidelidad. Porque al Dios que nos da las cosas es el dueño de todo. Hay que seguir sirviendo, aunque hagamos un sacrificio.
Aunque después de pasar una mala noche teniendo ese niño o esa niña que te nació, tenga que venir a servir, entonces vienes con ganas. ¿Por qué? Porque Dios fue que te regaló, te dio ese regalo hermoso. El regalo del trabajo, el regalo del ascenso, el regalo de lo que fuera. Dios es que da todo, Él da el querer y el hacer, por tanto a Él hay que serle fiel hasta el final, hay que perseverar. Otra cualidad del servidor es que tenga compasión y amor al prójimo. Lo que hacemos aquí es por compasión, no lo hacemos ni por fama ni por dinero, no lo hacemos porque nos gusta estar en el medio y estar haciendo algo, no lo hacemos porque amamos a Dios y porque amamos al prójimo, porque nosotros queremos la salvación de las almas. Esto es muy importante, esto a veces se pierde como objetivo. El objetivo de nosotros servir en un grupo de oración es la salvación de las almas. Y una vez estaba en un grupo de oración y yo me maravillé, negativamente, de que ahí ese grupo se reunían 200, 300 personas. Pero había mucha gente ahí que no tenía sus hijos bautizados, que no estaba casado por la iglesia, que no iban a la misa, que no comulgaban, que no se confesaban, digo yo. Y entonces, ¿los servidores dónde están de este grupo? Para eso debemos tener una relación más estrecha con los que llegan al grupo de oración. Usted visualice las personas. ¿Saben por qué la gente a veces cuando se va a otras iglesias por ahí, de esas pequeñitas, de garaje, verdad? Se quedan ahí, porque se le da atención personal. Yo una vez fui invitado por un amigo a una iglesia de esa, no era diácono, yo recuerdo, no era diácono. Y entonces yo me senté en el último asiento de atrás. Y el que estaba predicando, un pastor ahí, comenzó a mirarme y él sabía que yo era nuevo ahí. Y comenzaba, por acá hay alguien que nos ha entregado al Señor, y todo el mundo iba a atenderme a mí. Esa atención la necesitamos poner nosotros. Para eso la iglesia deja que hayan grupos, movimientos, organizaciones. Porque en la misa estamos 200, 500, 600, 700 personas. No hay forma de atenderlo individualmente. Pero en el grupo, ahí debemos atender a las personas. Saber el nombre de cada uno. Si usted es animador, pregúntele el nombre a la persona que entra por esa puerta. Salúdelo y diga, ay, ¿usted quién es? Qué gusto verle por aquí. Primera vez que viene. Sí, ¿y cuál es su nombre? Tal. Grábese el nombre y cuando venga la próxima vez lo saluda por su nombre. Porque así es el Señor, nos conoce a cada uno por nuestro propio nombre. Pero no que la señora que se senta ahí, que no volvió, una señora delgadita que estaba sentada en aquella otra silla, un caballero pelón que estaba allí por aquella esquina. No, dígale su nombre, conózcalo. Esto es importante, porque eso es lo que hace que la gente se sienta en comunidad, que se sienta que se le pone atención. Muy importante. Entonces, por eso hay que tener amor a las almas, a cada persona que llegue, hay que tenerle amor. Y otro es el amor a la iglesia. Nosotros tenemos que amar nuestra iglesia católica, porque si no la amamos, el día que nos vaya mal aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir para cualquier otro lado. Si usted no ama a su iglesia, usted no va a aguantar nada. Es como la iglesia es como nuestra esposa, ¿verdad? ¿Verdad? Que usted tiene que aguantarse un poquito, ¿verdad? Aunque haya a veces mal humor, peleas, dificultades, etcétera. Pero usted hizo un compromiso frente a Dios. Que dice, en la salud, en la enfermedad, ¿verdad? En la abundancia, en la escasez, ¿verdad? Entonces, en las buenas y en las malas, a veces hay malas. Y a veces las malas son el carácter, ¿verdad? Que se pone agrio. Las mujeres tienen aquello que llaman el síndrome posparto, ¿verdad? Que se ha descubierto eso. Y a veces el asunto hormonal se altera, ¿verdad? Y andan de mal humor. Pues hay que soportar todo eso, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, hay que nosotros también con la iglesia tener ese amor. Que el sacerdote, el cura que cambiaron ahora es muy difícil de tratarlo. Pues usted ore. Que no quiere al grupo de oración, pues usted ore. Porque hay gente que dice, pues me cambio para otra parroquia. ¿Y sabe qué va a pasar? El enemigo lo va a perseguir a usted allá. Tenemos que soportar a los otros servidores también.
que tienen su forma de ser y de actuar. Me acuerdo de una vez un servidor que me dice: hermano, me gustaría irme para su parroquia. Él servía en una iglesia, esta persona, y me dice a mí: me gustaría ir a servir en su parroquia, no necesitan un servidor ahí. Yo le dije: ¿usted por qué quiere pasarse para esta parroquia? Dice: porque allá los servidores me hostigan mucho, están siempre molestándome. Y yo le dije: ¿y Satanás es un solo o son varios? Dice: no, es un solo. Pues dice: el mismo Satanás que lo está molestando usted allá a través de los servidores, lo va a molestar aquí cuando usted venga. Porque dije yo, es lo mismo. Lo que necesita usted es superar esas dificultades, esas incomodidades, y soportar al que tenga que soportar. Porque eso precisamente es el amor a la iglesia. El otro tema es que quiera glorificar a Dios sobre todas las cosas. El servicio que usted hace no es para usted agarrarse bombos, de decir: ay, qué bueno soy, la gente me dice que soy un servidor estrella. No, eso no es para glorificar a Dios, para glorificar a Dios. Que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Dios, o como decía San Ignacio de Loyola, para mayor gloria de Dios. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces, eso es, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Si viene y le dice: qué lindo cantó usted, hermano, gloria a Dios. Hermano, qué prédica más tremenda usted se dio, yo lo sentí, la presencia del Señor, gloria a Dios. Hermano, qué bien dirigió usted, gloria a Dios. Eso es importante, que siempre tengamos en foco que la gloria es para Dios, no para usted. No le pase como al burrito que llevó a Jesús el día del Domingo de Ramos, que él llegándole a la mamá del burro, le dijo el burrito: mamá, todo el mundo me aplaudía y me ponían alfombra para que yo cruzara. Y la mamá le dijo: ¿y qué es lo que tú andabas haciendo? Yo andaba llevando un tal Jesús ahí encima mío. Y dijo la mamá: pues vuelve y ándate todo el camino que anduviste, sin Jesús al hombro, a ver si te aplauden otra vez. Y el burrito se fue otra vez a recorrer todas las calles de Jerusalén. Y nadie le paró bola, como dicen por ahí, ¿verdad? Nadie lo aplaudió, nadie lo miró. Entonces ahí el burrito se dio cuenta que el aplauso era para Jesús, que la gloria era para Jesús. Así usted, considérese usted como el burrito del Señor. Si usted lo aplaude, si alguien le dice: qué bien lo hizo, diga: gloria para el Señor, porque es Él el que da el querer y el hacer. Otra vez le digo, es muy importante esto. El otro punto es: dispuesto a formarse en la fe y la sana doctrina para transmitir a los demás. ¿Se acuerdan la lectura que hice al principio de 1 de Timoteo, verdad? 3:1, que dice que tiene que enseñar. Usted le toca enseñar a otras personas, a sus hijos, a sus familiares, enseñar las cosas de Dios. Pues tiene que aprender primero. Enciendo prédicas por ahí, éntrese usted a las redes sociales, a YouTube, a lo que fuera, busque predicaciones, oiga eso, no se ponga a oír porquerías. Póngase a oír lo que le va a edificar. Renuévese constantemente, lea la palabra de Dios, lea el catecismo, lea libros que le den a usted vida de santos, lea para que lo edifiquen, ¿verdad? Esos libros que nos ayudan a la formación. Y en siendo cursos que haya por ahí, usted vaya a formarse. Me acuerdo yo la primera vez, el primer año que yo estuve en la renovación, me tocó ir a todos los cursos que había. Ese año fue bien intenso. Y después seguí, porque esto no acaba. 5 años estudiando para el diaconado y después seguido. ¿Por qué? Porque esto no acaba. O sea, hay que irse preparando cada vez más en la fe para poder transmitir a los demás, para hablar de doctrina sólida. Porque si no, entonces andamos por ahí gagueando o nos andamos contaminando con ideas que otra gente trae por allí. Miren, la contaminación es fuerte. Hay gente predicando allí y hablando de que que el Señor quiere que todo el mundo sea millonario. Y te hablan de la doctrina de la prosperidad. Eso es una distorsión. Y hay gente que se meten en eso. O se meten en nueva era y hablar de que hay que hacer tal o otra cosa, etcétera. Eso no es doctrina de la iglesia, doctrina del Señor. Entonces, tenemos que ser servidores dispuestos a interceder por todos en todo momento. Cada uno de nosotros
aunque no sea del ministerio de intercesión, tiene que ser un intercesor. Todo servidor tiene que orar por los demás. Y orar siempre que usted quiere traer a alguien al grupo de oración o algún seminario, algún retiro, usted ore por esa persona primero. Antes de hablarle de Dios, háblele a Dios de ellos. Es muy importante. También otro elemento importante para un servidor es que tenga entusiasmo siempre, alegría. ¿Qué es lo que es entusiasmo? Dios dentro significa la palabra entusiasmo, Dios dentro. Y el que tiene Dios dentro tiene alegría siempre y se manifiesta así ante los demás. Y transmite esa alegría a los demás, ese gozo. Esto es muy importante porque el que tiene ese gozo, el que se mantiene en serenidad frente a las dificultades, que digan que la bolsa de valores se cayó, que digan que van a perseguir a los inmigrantes, que digan que no sé qué cosa, usted se mantiene sereno porque usted tiene a Dios en su corazón. Y Dios está en control. Y si Dios está en control, a usted siempre le va a ir bien. Le va a ir bien. Eso es muy importante. Entonces, mantener esa alegría. Que sea una persona de unidad, lo decía la lectura, ¿verdad? Que leímos. Que sea persona, que no sea peleadora, decía, ¿verdad? Pero aquí sería que sea una persona que lleve la unidad. Cuando usted oiga un comentario sobre alguien o un chisme, póngale el sazón a eso. La parte contraria, la otra cara de la moneda. Si viene alguien y me dice el hermano aquí, no, que el hermano aquí, yo lo veo que él es muy orgulloso, no sé qué. Entonces yo puedo decir, pero me gusta de él, que es perseverante, que siempre está aquí. Cuando usted le habla así a una persona que viene con un chisme, se le tumba el chisme, porque usted le está buscando la cualidad. Todos nosotros tenemos, ¿verdad?, cualidades y defectos. Como dice una canción de un cantante por ahí que dice, como todos los demás, tenemos vanidad y modestia, tenemos defectos y virtudes. Todo el mundo tiene. Si fuéramos perfectos, ya nos echara alas, ¿verdad? Tuviéramos alas. Y ya nos llevara el Señor para el cielo porque estamos listos. Tenemos defectos, tenemos cualidades. Cuando alguien nos venga a señalar los defectos de alguien, señalemos una cualidad para que haya un equilibrio, ¿verdad? La otra cosa es que sea una persona sincera, veraz, que no ande mintiendo. Hay gente que viene y te dice, hermano, lo invitamos para tal grupo de oración, me ha pasado a mí. Y yo vengo y pongo en el calendario esa fecha, ¿verdad? Y voy a tal grupo de oración. Pero resulta que ese grupo de oración llegan 20 personas, ¿verdad? Por poner algo. Entonces vienen y me invitan de otro grupo, donde llegan 200, para la misma fecha. Hermano, lo invitamos para tal fecha, que va a ser una fecha de bendición, queremos que usted esté por allá. Yo digo, fíjese que yo tengo un compromiso ese día. ¿Cómo va a ser, hermano? Sí, tengo que ir a predicar al grupo tal. Ah, pero ese grupo nomás van 20 personas, aquí vienen 200. Dígale que usted le dobló una muela o algo, que usted tuvo un compromiso previo. No, yo no voy a mentir, tengo que ser sincero y veraz. Y cuando yo hago un compromiso, allí voy. Porque el Señor Jesús le predicó a Nicodemo una noche entera y era un solo. No importa qué cantidad de gente sea. Esto no es un asunto de masas, sino un asunto de calidad. Hay que ofrecerle al Señor tiempo de calidad. Entonces nosotros no podemos andar con esas diciendo mentiritas, ¿verdad? Para el servicio. Que no pudiste ir al grupo de oración, pero te quedaste a lo mejor viendo una serie de televisión o viendo un juego, un partido, y tenía que servir hoy, y le va a decir, hermano, se me presentó un inconveniente en la casa. No, usted qué servidor es, que anda mintiendo. Lo encontraron allí viendo la novela. Entonces, no, hermano, tenga cuidado, hay que ser sincero y veraz. Antes le dije coherente, sin doble vida, eso ya lo dije. Perseverante, decidido llegar hasta el final. Y una última cosa, tiene que ser una persona dócil. ¿Qué quiere decir dócil? Que se deje corregir, que se deje mandar, obediente, manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Imíteme a mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué es la mansedumbre? Cuando usted tiene un animal en su casa, sea un perrito, sea un caballo, lo que fuera, que sea wild, ¿verdad? Que sea salvaje. Usted tiene que irlo domando, ¿verdad? Hasta que se ponga manso. Y qué bueno usted tener un perrito manso en su casa, ¿verdad?
que todo el mundo llega y usted dice, no, él es friendly. Usted dice, ese es friendly, es amigable, ¿verdad? Y no que ande allí ladrándole a todo el mundo y queriendo morder. Entonces hay servidores que quieren morder a todo el mundo y que no obedecen a nadie. No son mansos, no son humildes. La humildad es condición esencial para el servicio. El servidor que es manso y humilde es un servidor que va a llegar lejos, porque es un servidor que se deja corregir cuando hace cosas que no corresponden. Usted debe ser, igual yo, cualquiera de nosotros, personas que lleguen a los demás, digan, hermano, si estoy dirigiendo el grupo de oración, si estoy haciendo algo que no corresponda, señálemelo, díganmelo. En la renovación muchas veces se ha perdido muchos coordinadores, muchos servidores, porque nadie es capaz de decirle cuando están en el error, cuando están haciendo las cosas mal. Todo el mundo se mete en miedo. No, hay que corregir, pero hay también que dejarse corregir. Hay que ser manso y humilde. Pues con este cúmulo de cualidades, no le quiero decir a ustedes que si no la tiene, sálgase de servidor. No, pídale al Señor que Él le ayudará a aumentar lo que no tiene, ¿verdad? A llenar el vaso con lo que no tiene. Como aquel vaso que parecía lleno porque tenía piedras grandes. Y el profesor dijo, ¿creen que puedo echarle algo más? Dijeron, no, ya está lleno. Y el profesor vino y le echó arena. Y la arena se coló entre las piedras grandes y llenó el vaso hasta arriba otra vez. Y él dijo, ¿creen que puedo echarle algo más? No, si ya está lleno. Y el profesor dijo, todavía le cabe algo más. ¿Y qué es? Vino y le echó agua. Y el agua se coló entre la arena y las piedras. Usted, si ya está lleno, busque llenarse más, porque hay cualidades que el Señor quiere regalarle. Por eso está aquí en la tierra, porque si tuviera todas las cualidades, si fuera un ángel, un santo varón que suda agua bendita, entonces ya el Señor se lo va a llevar. Pues usted necesita, por eso está aquí, por eso está sirviendo, por eso está en este mundo. Pídale al Señor, que Él le va a dar. Vamos a pedirle al Señor en este momento. Vamos en oración. Señor Jesús, Tú dejaste ese Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, para que nos guíe a la verdad total. Que a través de ese Espíritu Santo en este momento podamos nosotros recibir esa unción que necesitamos, esa presencia, ese fuego interior, que comience a corregir las cosas que no estamos haciendo bien y comience a llenarnos de esas cualidades y virtudes que necesitamos para el servicio. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, corrígenos. Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, redarguye, es decir, convéncenos de pecado. Espíritu Santo, venga a nuestras vidas, a nuestros corazones, que seamos mejores servidores cada día, que podamos hacer las cosas para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, y que al hacerlas podamos siempre decir al final: solo he hecho lo que tenía que hacer. Y que el Señor se lleve esa honra y esa gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Bendito sea tu nombre por siempre. Aleluya. Aleluya.